SCP-009. Em. SCP-009. Clasificación del objeto. Euclid. Procedimientos de contención especiales. El objeto está contenido dentro de un tanque de almacenamiento de sellado de aleación resistente al calor con dimensiones no menores de 2 metros por 2 metros por 2 metros por 2 metros. Bajo ninguna circunstancia se debe exponer a SCP-009 a temperaturas superiores a 0 grados centígrados, cuando no se está sometiendo a pruebas, y no se debe permitir ninguna solución a base de agua dentro de los 30 metros del área de contención del objeto. La cámara del sujeto debe estar equipada con sensores de temperatura que se pueden supervisar en todo momento y se debe mantener refrigerado por no menos de 3 unidades de refrigeración redundantes. Cualquier mal funcionamiento de los sensores o de los sistemas de refrigeración debe ser reportado y reparado inmediatamente. Si en algún momento la temperatura en la zona de contención se sube por encima de -5 grados centígrados, la cámara debe ser bloqueada inmediatamente e inundado con refrigerante hasta que la temperatura vuelva a niveles seguros, -30 grados centígrados a -25 grados centígrados. Se debe mantener un vacío total en el área de contención durante las pruebas, y el personal que interactúa con SCP-009 debe usar trajes completos de protección ambiental. Después de las pruebas, todo el equipo, personal y otros materiales deben someterse a los procedimientos de deshidratación y estar en cuarentena durante no menos de 12 horas. Cualquier rastro de humedad que muestre propiedades de SCP-009 debe ponerse en cuarentena y agregarse al área de contención tan pronto como sea posible. Los organismos vivos contaminados por SCP-009 deben ser eliminados por desecación química y las moléculas SCP-009 extraídas añadidas a la contención. Descripción. SCP-009 es aproximadamente litros de una sustancia que superficialmente se asemeja al agua destilada, H2O, excepto por su distintivo tono rojo brillante. Ese tono rojo es discernible en todas las fases y sirve como el método más conveniente para identificar la materia contaminada antes de que se manifiesten sus propiedades anómalas. En contraste con el agua mundana, SCP-009 asume una fase líquida a temperaturas entre -100 grados centígrados y 0 grados centígrados, y se convierte en un estado sólido por encima de esas temperaturas. A temperaturas por debajo de -100 grados centígrados, SCP-009 se vaporiza en una fase gaseosa similar al vapor. Los exámenes de la estructura atómica de SCP-009 no han sido concluyentes. La sustancia parece ser idéntica a las moléculas de agua normales, con la excepción de censurado, en contraste con las leyes estándar de entalpía. El Dr. experto residente en física xenoespacial del sitio, sugiere que SCP-009 puede tener un origen en un universo con leyes de la física alternas. Sin embargo, la propiedad más peligrosa de SCP-009 es su capacidad de contaminar el H2O normal. Cuando está en contacto físico con cualquier solución acuosa, SCP-009, a través de mecanismos desconocidos, transfiere sus propiedades anómalas a otros objetos y criaturas. Las pruebas han demostrado que es capaz de asimilar el hielo, el vapor, el té, los zumos de frutas, el agua de mar, la sangre y datos borrados. El tiempo que tarda este proceso en ocurrir varía dependiendo de la temperatura y la composición química exacta de la materia afectada, y se ha observado que tarda entre 3 minutos y horas. Los experimentos sobre personal clase D han ilustrado el proceso de conversión de la sustancia, que se ha comprobado que sigue un patrón coherente. 1. La exposición inicial. El sujeto está expuesto a SCP-009 y comienza a asimilar cualquier rastro de humedad presente en la superficie expuesta. Las criaturas en esta etapa no suelen notar ningún síntoma inusual, excepto una ligera sensación de calor. 2. Conversión de la superficie. La escarcha comienza a formarse sobre el área expuesta a medida que el calor producido por el sujeto y por SCP-009 elevan su temperatura por encima de 0 grados centígrados. La progresión a este paso puede tardar entre 1 minuto y horas, tiempo durante el cual los sujetos comienzan a sentir cristales, censurado, del epidermis. 3. Conversión de tejido profundo. El aumento exponencial de la temperatura de SCP-009 provoca una reacción desenfrenada en todo el cuerpo de la víctima, lo que resulta en censurado. La pérdida de sangre real es mínima en esta etapa debido a que los cristales de hielo censurado, por lo que los sujetos permanecen vivos y conscientes hasta por horas. 4. Datos borrados. Las pruebas sobre el personal de clase D se suspendieron a partir del 23 de abril del 2000. Anexo. Circunstancias de la recuperación. El sujeto fue encontrado en Alaska el 11 de mayo de 1900.
La fundación se involucró después de que obtuvieron informes de los nativos, quienes encontraron los cuerpos destrozados de un equipo de cazadores de focas, que al parecer había naufragado a kilómetros del pueblo. Todas las víctimas se encontraron encerradas en hielo rojo. La causa de muerte registrada fue por hemorragia interna, aunque un examen más detallado encontró censurado. Se supone que la temperatura ambiente baja en la zona retardó el proceso de congelación. Esto prolongó el tiempo de conversión total en horas y permitió que las víctimas permanecieran conscientes hasta datos borrados. El origen de SCP-009 es actualmente desconocido. La investigación sobre eventos o materiales similares en el área está en curso. La evidencia en la escena sugiere que censurado, posiblemente involucrando a SCP. Ver Bitácora de Exploración A009-1 para más detalles. Bitácora de Exploración 5 de noviembre de 1900. Informe de situación. Destacamento móvil Beta-7. Materiales peligrosos. Fue desplegado en el sitio de recuperación para catalogar y recuperar de forma segura muestras de SCP-009 para su transporte al sitio. El agente Bryce, DM-B7, hizo una inspección visual del área y notó 3 cuerpos, todos hombres entre las edades de y 40 años. El doctor, también en el lugar, supuso a partir de la posición relativa de los sujetos que el señor 32 años en adelante, el sujeto 0, era el punto de origen de eliminado. Se cree que los sujetos subsiguientes estuvieron expuestos a SCP-009 mientras intentaban ayudar al sujeto 0 a regresar a los escombros del barco. Durante el reconocimiento perimetral estándar, el agente EUS localizó lo que parecían ser huellas humanoides que conducían al noreste. Tras una breve deliberación, se envió un equipo de 3 personas formado por los agentes EUS, Whitmore y Cassidy para investigar una posible brecha de seguridad. Comienzo de bitácora, 6, 42 minutos, 43 segundos, est. Hemos encontrado algo. Control, es una cueva. Las huellas conducen al interior. Copiado, EOS. ¿Qué es lo que ves? Parece una grieta en el hielo. Es, tal vez de 1 metro de alto. La abertura no es muy ancha. ¡Capitán! ¡Tenemos un cuerpo! Se oyen ruidos de arrastre no identificados. No te copiamos, EOS. Repite. Hay un sujeto aquí. Control, congelado en el contenedor. Hombre, de unos 15. Parece que está tratando de escapar de algo. Hay un arpón aquí, también congelado. Ha sido disparada. ¿Algún signo de trauma? Hay una pausa. Sin tocarlo, no puede estar segura, pero parece que fue apuñalado por algo. ¿Ves cómo está agarrando el pecho? Justo donde está creciendo este pico. Podría haber sido atacado. ¿La escuchaste, Control? Afirmativo. Marque las coordenadas para recuperación y procedan a la cueva. ¿Tenemos permiso para disparar, capitán? Podría haber hostiles, así que sí, pero manténganlos en modo un solo disparo. No quiero que las armas se calienten demasiado. Buena elección. No quiero terminar como este tipo. Incomprensible. Eso es seguro. Los agentes preparan sus armas y proceden. Pasan aproximadamente 2 minutos. Incomprensible. Por favor, repita, House. No le copiamos. Hay una cámara aquí, Control. Yo diría que 5 o 6 metros de diámetro. Está lleno de hielo rojo. En el medio hay una piscina. Parece de unos 3 metros de ancho. Profundidad desconocida. ¿Qué carajo es? Eos, adelante. ¿Hay hostiles? Mierda. Negativo, Control. Solo... Dios, un maldito oso polar. Está muerto. Hay docenas de cuerpos aquí. No son humanos. Veo unas cuantas focas. Un zorro de nieve y un... ¿Qué demonios? ¿Qué carajos es eso? No. ¡Oh, Dios! Eos, ¿me copias? Cassidy encontró una araña. Una araña gigante. Hay una pausa durante la cual se escucha arrastre de pies y respiración dificultosa. ¿Está viva? ¿Qué quieren decir con gigante? Me refiero a jodidamente enorme, Control. Por lo menos 1 metro de distancia entre las piernas. Está congelada. Espera. No. Mierda. No veo nada adentro. Casi parece que está hecha de esta cosa. Incomprensible. No es posible. No estamos cerca de Alemania. ¿Qué? ¿Qué pasa con Alemania? Capitán, estoy bastante segura de que es 3023. Repita. Capitán. Cassidy dijo que la araña es SCP-3023. Control. Hay una pausa. Eso no es posible, Heus.
¿Por qué pensaría eso? Estoy segura, Control. He trabajado con 3023. Es un ejemplar hecho de S9. Espera, ¿qué es 3023? Es clasificado. Agente Cassidy, no hable más de esto. Si el espécimen es destruido, no hay razón para preocuparse. Por favor, continúen con su búsqueda. ¿Pero cómo carajo llegó esto aquí? Copiamos, Control. Cassidy, para el perímetro. Mira si hay algún túnel lateral. Pero... Es una orden. Incomprensible. Revisa sus cadáveres. Comprueba si hay algún humano. Estoy en ello. Agente Eus, ¿qué tan profunda es la piscina que mencionó? No se ve el fondo. Dios, estoy teniendo flashback de SCP-354. Esto no está bien. Concéntrese, capitán. ¿Hay algo cerca que pueda usar para medir la profundidad? Pausa. Bueno, la araña tiene una lanza que sobresale de ella. ¿Puedes recuperarla con seguridad? El traje debería protegerme, ¿verdad? De todos modos, trate de no tocar el material afectado. De acuerdo, lo tengo. Debería funcionar. Parece que mide 1.5 metros de largo. Copiado. Eus, procede con precaución. Hay una pausa. Bueno, definitivamente tiene más de 1 metro de profundidad. Podría ir más lejos, pero tendría que acercar mi mano a esa cosa. Con o sin traje, preferiría no hacerlo. Afirmativo, capitán. Enviaremos algunos clase D con equipo para verificarlo. Continúe su búsqueda. Copiado. Bueno, supongo que... ¡Capitán! En espera, Control. ¿Qué pasa, Cassidy? Creo que querrá ver esto, señor. Creo que sé de dónde vino la araña. Control, estoy yendo más profundo en la cueva. Afirmativo, proceda. Aproximadamente 1 minuto de botas crujiendo sobre hielo y nieve compacta. Oh, eso no es bueno. ¿Qué ve, capitán? Una abertura, cerca de 1 metro de diámetro. Está cubierta de cosa. ¡Cassidy! 10 segundos de silencio. ¡Informe! ¿Tienes contacto visual con la agente Cassidy? ¡No! ¡Mierda! ¡Debe haber entrado! Por favor, mantenga la calma. Describe esta abertura. Parece un túnel, pero no hay hielo más allá de la entrada. Rojo o de otro tipo. Puedo ver una luz tenue que viene de algún lugar dentro. Podría ser la antorcha de Cassidy. ¿Alguna otra cosa inusual? ¡Cassidy! ¡Cassidy! Capitán Eus, por favor responda. ¿Hay alguna otra cosa inusual en el túnel? Sí, está mojado. Las paredes son... y el suelo... Hay un charco en 1 metro hacia abajo. Mierda, el charco es rojo. Unos minutos de respiración y arrastre de pies. Control, ¿lo has oído? Afirmativo, en espera. 30 segundos de respiración seguidos de pasos que se acercan. ¡Ey! ¿Qué pasa? ¿Dónde está Cassidy? Ey, entró ahí. ¡Ey, Cassidy! ¡Regresa! 30 segundos de silencio. Incomprensible. Control, voy a entrar ahí. Negativo, Eus. Estamos redirigiendo un equipo de clase D para la recuperación. Sus órdenes son retirarse con el resto de su equipo y esperar nuevas órdenes. Datos borrados. ¡Guau! Espera, tómalo con calma. Ya tiene sus órdenes, Zeus. No creo que necesite recordarle. Datos borrados. 45 segundos de silencio. Copiado, Control. Vamos. Final de la bitácora. Anexo. 9 de noviembre de 1900. Después del informe inicial y la recuperación de especímenes, se confirmó que la entidad aracnoidea encontrada por el DM-B7 era de hecho un ejemplar SCP-3023 desconocido hasta entonces. La investigación ha revelado que el ejemplar se originó en censurado, como resultado de datos borrados. Anexo. 6 de diciembre de 1900. Después de reiteradas indagaciones, cabe señalar que la parte de la costa en la que se encontraron las primeras víctimas era de roca estéril, situada a unos metros de la orilla del mar, suficientemente seca y fría para evitar una contaminación significativa de la zona circundante. Si el sitio hubiera estado más cerca del agua, no hay duda que se habría producido un evento de extinción. Consideración de actualizar SCP-009 a clase Keter bajo revisión. Anexo. 16 de diciembre de 2000. El superenfriamiento de SCP-009 a efectos de experimentación está prohibido hasta nuevo aviso. Se aconseja al personal que el nitrógeno líquido solo puede ser utilizado en el sujeto en cantidades controladas, y solo hasta que las temperaturas han alcanzado niveles aceptables. Nota relacionada. Posible aplicación de SCP-009 en la investigación de la función en frío pendiente de evaluación. Memo del comando O5. 9 de enero de 2000. Decidimos mantener esa costa en Euclid por ahora. Entendemos las preocupaciones planteadas,
pero mientras se mantenga la energía encendida y nadie se acerque a su área de contención, no debería haber ningún problema. Por eso lo mantenemos en el sitio. Después de todo. En cuanto a la investigación de la fusión en frío, lo dejaremos en espera por ahora. Francamente, no disponemos de presupuesto para otras SNAFU, como el sitio. El equipo de salvamento aún no ha encontrado el censurado del Dr. Informe de pruebas cruzadas 9507 F23. El siguiente registro de experimentos fue recuperado por medio de una ocurrencia fortuita de SCP-507, cambiando un universo en el que la prueba descrita se llevó a cabo utilizando SCP-107. La aplicabilidad de los hallazgos reportados a nuestro propio universo está pendiente de revisión. Muestra. 10 milímetros de SCP-009. Resultado. Nieve roja. Cayó en el área de prueba durante 27 minutos con intensidad moderada. El césped que crecía en el área de prueba comenzó una reacción desenfrenada que terminó con el área entera siendo congelada en cuestión de minutos. En particular, la reacción antientálpica de SCP-009 no se extendió más allá del radio efectivo de SCP-107, por razones que aún se están investigando. Las plantas no herbáceas en el área se tornaron de color rojo brillante, se expandieron enormemente y mutaron para mostrar tentáculos de color cian, similares a los de la especie Drosera capensis. Más tarde se descubrió que el mucílago producido por estos tentáculos eran pequeñas gotas de SCP-009. Actualmente se está investigando cómo la planta es capaz de sobrevivir con SCP-009 integrado en su estructura celular, con la hipótesis preliminar de que la planta es un reflejo de la flora del universo nativo de la sustancia.